Estimados colegas, queridos amigos y amigas, es un placer y un privilegio darle la bienvenida a este primer seminario en línea sobre la historia y la teoría de las religiones en América Latina. Mi nombre es Andrea Rota y soy el secretario general de la International Association for the History of Religions. Les hablo desde Oslo, en Noruega, donde son las 6 de la tarde del primer verdadero día de primavera. En nombre de la Asociación Internacional de Historia de las Religiones, quisiera expresar mi agradecimiento a todos los excelentes colegas que han aceptado participar en la mesa de discusión de hoy y en particular al doctor Antonio Rubial por haber aceptado la invitación a comentar su libro El cristianismo en la Nueva España. También quisiera agradecer a Blanca Solares, Mar Marcos, David Tjöfel por organizar este evento y una vez más a Blanca Solares por moderar la sesión de esta mañana. Blanca, te cedo la palabra. Buenos días en México y en Centroamérica, buenas tardes en América del Sur y tardes noches en Europa de este día primaveral. Un saludo donde quiera que estén. Mi nombre es Blanca Solares y formo parte del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional para el Estudio de las Religiones, que con el objeto de fortalecer los vínculos con sus filiales nacionales y asociaciones regionales en América Latina, ha abierto generosamente este espacio. Agradecemos el apoyo de la profesora Satoko Fujiwara, de la Universidad de Tokio, presidenta de la IAR, de David Turfeli, de la Universidad de Uppsala, que ideó este encuentro en Cracovia en 2025. Damos un muy especial agradecimiento al profesor Andrea Rota, de la Universidad de Oslo, secretario general de la IAR, por su confianza, por su apoyo incondicional para la realización, la difusión y el soporte académico y técnico de este encuentro. En esta ocasión tenemos el honor de contar con el reconocido historiador mexicano Antonio Rubial, autor de más de una veintena de obras cuyos títulos son muy atractivos. Entre otras, La santidad controvertida, La justicia de Dios, Profetizas y solitarios, y el cristianismo en la Nueva España, motivo de conversación de este día y que consideramos una actualidad fundamental. El doctor Rubial es especialista en procesos de mestizaje y evangelización del periodo colonial, religiosidad y vida cotidiana de la Nueva España. Es también especialista en la historia cultural de la Edad Media europea, con especial énfasis en las instituciones eclesiásticas y en la religiosidad cristiana. Es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha sido galardonado, entre otros, con el Premio Universidad Nacional en el área de investigación en humanidades y con el Premio Nacional de Artes y Literatura en el área de historia y filosofía. Es miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Academia Mexicana de la Historia. Por supuesto, miembro honorario de la Sociedad Mexicana para el Estudio de las Religiones. Querido doctor Antonio Rubial, es un privilegio y una alegría contar con su participación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos también el honor de contar con los comentarios de 4 destacados estudiosos del fenómeno religioso de distintos países de América Latina. La profesora Mónica Bloa Gómez, de la Universidad de Costa Rica, el profesor Emerson Sena, de la Universidad de Brasil, y el doctor Víctor Casallo, de la Universidad de Perú. A todos ustedes, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Doctor Rubial,
En su libro El cristianismo en la Nueva España, Catequesis, Fiesta, Milagros y Represión, del Fondo de Cultura Económica, publicado en el 2020, leemos que luego de la conquista armada, encabezada por las tropas de Hernán Cortés sobre el Imperio Mexica en 1521, llegaron al mundo novohispano distintas órdenes religiosas con objeto de evangelizar los territorios descubiertos. Primero los frailes franciscanos en 1523, después los dominicos en 1526, más tarde los agustinos en 1533 y los jesuitas en 1572. El encuentro de los primeros 12 frailes franciscanos con los indios, sabios y sacerdotes nahuas, del que da cuenta Bernardino de Sahagún y sus colaboradores indígenas, me resulta conmovedor y hasta ahora ciertamente inusitado. Los frailes argumentaban obedecer el mandato evangélico de bautizar y convertir a todos los pueblos de la tierra. Los sabios nahuas, por su parte, humillándose a sí mismos, se mostraban perturbados, espantados ante la necesidad, decían ellos, de romper su antigua regla de vida. Evitando caer en generalizaciones engañosas y malos entendidos, como aquella de que la conquista espiritual se llevó a cabo en el siglo XVI por un puñado de frailes mendicantes, su libro reconstruye la labor evangelizadora dirigida a los indígenas como un dilatado proceso entre los siglos XVI y XVII, en la que participan no solo los religiosos, el rey y los funcionarios de la monarquía, sino organizaciones seglares, impresores, artistas, músicos, artesanos y en algunos casos la propia aristocracia indígena y sus cofradías. Al hablar del tema, se dice que es necesario alejarse de ver la cristianización como un fenómeno compacto, sin cambios y sin evolución, cuando de hecho su desarrollo sufrió profundas transformaciones a lo largo de las centurias y en su adaptación a las diferentes regiones. Nos dice muy bien que no era lo mismo cristianizar entre los pueblos de Mesoamérica, del altiplano mesoamericano, que entre los nómadas cazadores chichimecas del norte o entre los habitantes mayas de la selva lacandona. Muchísimo menos cristianizar en el conjunto de las regiones de América Latina. ¿Qué debemos entender por evangelización? ¿Cómo acercarnos al estudio de la cristianización en la Nueva España? ¿Qué significado tenía para los españoles cristianizar? Bueno, muchas gracias por la presentación. Voy a compartir una pantalla, un poco la idea de esta presentación muy breve es mostrarles el tema del que trata el libro. Y yo parto de que en general, tanto los defensores como los detractores del proceso evangelizador, pues parten de una serie de lugares comunes que se gestaron desde el siglo XIX, ¿no? Uno de estos lugares comunes es que la espada y la cruz fueron dos procesos independientes, ¿no? Y esta idea de que los conquistadores eran malos y los misioneros buenos, pues es todo un tema que se ha desarrollado a lo largo de la historia, ¿no? Y de la historiografía, sobre todo en el siglo XX, ¿no? Y yo propongo precisamente que la espada y la cruz estaban íntimamente unidas, ¿no? No hubo un proceso independiente, los frailes fueron parte de la conquista, incluso apoyaron la conquista, y si no hubiera habido una conquista militar previa, no se hubiera dado una evangelización como la que se dio, como no se dio, por ejemplo, ni en China ni en la India, donde no hubo una conquista previa. Un segundo lugar común es que la evangelización fue exitosa o fue un proyecto fallido, ¿no? También aquí
Hay muchas discusiones sobre el tema, ¿no? Los prehispanistas dicen que no, que en realidad los indígenas siguieron funcionando con sus mismas creencias, incluso después de un largo proceso evangelizador. Otros postulan que no, que hubo un cambio profundo y que se erradicaron las religiones indígenas, ¿no? Eh, Otro de los grandes temas, un poco el retrato, la fotografía que vemos aquí, es que todos los frailes fueron defensores de los indios, ¿no? Como Fray Bartolomé de las Casas, el prototipo, o fueron sus explotadores, ¿no? El cuadro del siglo XIX es muy, muy representativo de lo que es la imagen que se tenía en esta época y que se sigue teniendo de unos frailes defensores de los derechos indígenas, ¿no? Y que un poco también existe también un serio cuestionamiento sobre este postulado. Las religiones prehispánicas siguen vivas o fueron extirpadas, ¿no? Es otro de los grandes temas de esos lugares comunes. Y quizás el más común de todos es que iglesias y santuarios se construyeron sobre las pirámides, ¿no? Y yo un poco sostengo en el libro que en realidad esto fue excepcional en la Nueva España, ¿no? Los santuarios surgieron incluso en lugares donde no había una presencia previa de un culto prehispánico. Eh, es por esto que una de las principales funciones de mi texto es insistir en que no podemos estudiar estos procesos sin cronologizar y regionalizar, ¿no? No es lo mismo el siglo XVI que el siglo XVIII, ¿no? El siglo XVI, obviamente, la presencia de las religiones indígenas es mucho más fuerte, ¿no? Y después de 3 siglos estar bombardeando continuamente con los temas cristianos, sobre todo en áreas cercanas a las ciudades, en áreas donde hay una intensa comunicación con el mundo hispánico, pues para el siglo XVIII ya no es posible sostener que haya habido una cierta sobrevivencia, ¿no? Y también otro elemento fundamental, regionalizar, ¿no? Como bien decía Blanca hace rato, no es lo mismo el centro, el área más mestizada del país, que el norte, ¿no? Sumamente habitado por nómadas y por eh, situaciones que no van a propiciar una evangelización fácil y totalmente diferente a las áreas muy indigenizadas del sureste, ¿no? Donde el mestizaje fue escaso y donde obviamente la presencia de los rituales antiguos es mucho más fuerte, ¿no? Entonces, el espacio y el tiempo son fundamentales para entender el proceso y esto pues va a marcar muchos de los temas sobre la evangelización. Y precisamente esto es otra de las postulados que propongo, es que generalmente tenemos la visión de las crónicas, ¿no? Y muchos de los grandes mitos que se han generado a lo largo del siglo XIX y en el XX es que se basan sobre todo en estas obras que son básicamente de carácter apologético, ¿no? Que nos muestran una evangelización a partir de la visión de los propios frailes y por lo tanto no es posible tomarlas al pie de la letra, ¿no? Y por esto, ¿no? La labor de los frailes que se magnifica, pues no puede ser entendida sin tener en cuenta la impronta indígena, ¿no? No hubiera sido posible el relativo éxito que tuvieron en la imposición de prácticas, de rituales, de creencias en áreas extensas de Mesoamérica, sin tener en cuenta que estas áreas ya tenían sociedades tributarias con instituciones comunales complejas, con trabajo rotativo y comunitario, con estructuras políticas y religiosas que dominaban desde centros de poder, ¿no? Y este esquema del Altépetl es el esquema de la organización social, política, económica de Mesoamérica, ¿no? Donde hay un Tecpan, es una casa del gobierno donde se recogían los tributos, un Teocalli, ¿no? Que sería
este lugar donde se realiza el culto y a las divinidades, y el tianguis, el lugar del mercado que se reunía una vez al mes o en determinadas fechas, y que las poblaciones campesinas estaban dispersas alrededor de estos cerros, ¿no? Que eran los lugares de culto y de tributo, pues iban determinada época del año a las fiestas religiosas a pagar sus tributos o al mercado, ¿no? Y esta organización básica fue conservada por los religiosos, aunque trasladaron estos lugares de ceremonia de los cerros a los valles, ¿no? Porque era muy difícil en un cerro llevar a cabo esta política de policía cristiana, que es la que llevó a cabo el proceso, como vamos a ver, de territorialización del Imperio Español. Entonces, esta impronta indígena es básica para entender el proceso. Incluso el esquema del urbanismo de los pueblos y de las ciudades en Mesoamérica, donde hay un templo, una casa de gobierno y una plaza para el mercado, será consecuencia precisamente de esta impronta indígena, ¿no? Y esto no se ha tenido en cuenta, ¿no? Tampoco se tiene en cuenta el poderoso papel que tienen las organizaciones comunales que derivaron en las cofradías y en este proceso de implantación de prácticas cristianas que, sobre todo dirigidas por los caciques y por los señores que se aliaron con los frailes y que hicieron posible que el cristianismo tuviera la expansión y la vivencia que tuvo durante este periodo, ¿no? Eh, Se olvida muy a menudo que estos frailes franciscanos, dominicos, agustinos, pues eran eh, agentes del imperio, ¿no? Al congregar a los pueblos, al organizar estas comunidades, concentrando poblaciones dispersas en centros donde se conservó precisamente el esquema del Altépetl, el esquema de la casa de comunidad, del templo y del tianguis, pero que se organizó dentro de regiones que antiguamente se ocupaban para la agricultura, es decir, los valles, ¿no? Y este proceso de, digamos, de concentración de poblaciones, este proceso de urbanización que se da durante el periodo virreinal, es un proceso que va a permitir la implantación del sistema español, es decir, la territorialización del sistema español se va a dar gracias a este proceso, ¿no? Y la policía cristiana, que es este esquema donde se van a implantar una serie de principios de vida comunitaria, de atraer animales y plantas occidentales, la gestación de un sistema político de policía, ¿no? También a estar muy relacionado con la concentración de población para los centros mineros, ¿no? Muy a menudo se olvida que junto con los religiosos, franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas, también tuvieron un papel fundamental el clero secular, ¿no? Y claro, como el clero secular no tenía la promoción y la propaganda que tenían las órdenes religiosas, que como corporaciones podían acceder en sus crónicas a difundir pues, sus logros, el clero secular que no tenía esta posibilidad de difusión y de divulgación y de propaganda, pues no dejó constancia de su labor. Sin embargo, ahora, a través de otras fuentes, sabemos la importancia que tuvieron, sobre todo, por ejemplo, en las zonas mineras, ¿no? La reunión de población en Taxco, Temascaltepec, Sultepec, Zacualpan, centros mineros congregados por los seculares para precisamente tener mano de obra para las minas, ¿no? Y esto es otro proceso que también se ha olvidado. La evangelización no solamente fue destinada a la misión, al aprendizaje o enseñanza de la religión cristiana, sino también como una forma de concentrar tributarios, mano de obra para tanto los trabajos agrícolas como para la minería. En esto los frailes tuvieron colaboradores que
también muchas veces se olvida que fueron importantísimos en el proceso de concentración de poblaciones, ¿no? Los encomenderos, los caciques indígenas, ¿no? Que colaboraron siempre con los religiosos, ¿no? A veces en zonas, por ejemplo, donde no hay una compleja organización, digamos, prehispánica, son los encomenderos los que ayudan a los frailes a concentrar la población para tener mano de obra. En cambio, en zonas donde hay una, digamos, infraestructura económico-política dirigida por una capa sacerdotal y guerrera, ¿no? La capa sacerdotal es eliminada, por supuesto, y la capa guerrera se va a aliar con los frailes y serán los principales colaboradores en este proceso de implantación del esquema español, ¿no? Y de la policía cristiana, ¿no? Otro de los grandes temas es el problema lingüístico, ¿no? Un personal escaso, eran muy pocos frailes, ¿no? Muy pocos clérigos que llegan a la Nueva España, no pasan de 500 a mediados del siglo XVI, frente a los millones de fieles con los que se van a enfrentar, pues difícilmente podría lograrse algo sin este conocimiento lingüístico. Es todo un problema el tema lingüístico, ¿no? Las crónicas nos muestran a los frailes conociendo varias lenguas y yo creo que eso es muy dudoso, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que todavía muy avanzado el siglo XVI y en el XVII, la necesidad de intérpretes es básica, no solamente por la multiplicidad de lenguas que hay, sino además por la dificultad que tienen los frailes de hablar estas lenguas, ¿no? Se les dificulta muchísimo el aprendizaje y forzosamente tienen que usar intérpretes, como se ve, por ejemplo, en la descripción esta de la ciudad y provincia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo, ¿no? Donde está el fraile predicando con el intérprete, y la necesidad de crear, pues, colegios de intérpretes, ¿no? Como el colegio de Tlatelolco, ¿no? Gracias al cual se expande la lengua náhuatl. Y tenemos ahí en esta imagen, ¿no? El fraile enseñando a los jóvenes nobles en Tlatelolco, con los dirigentes, incluso hay tres niñas al frente, ¿no? Para que este aprendizaje llegue a partir de los dirigentes a las masas, ¿no? La formación de intérpretes, de catequistas, es fundamental en el proceso evangelizador y generalmente las crónicas nos dan una visión muy poco clara de la función de esos intérpretes, ¿no? Porque ellos obviamente insisten en que los frailes hicieron prácticamente todo, ¿no? Algo que también insisto en el libro es que se ha olvidado a menudo la presencia fundamental de los conventos urbanos, ¿no? Los conventos urbanos son los centros logísticos desde los cuales se lleva a cabo la evangelización. Los colegios seminarios, las cabezas de provincia, las enfermerías, toda la logística y organización de las misiones, las imprentas donde se imprimen los textos para la evangelización, las doctrinas, los vocabularios, las gramáticas, las artes, ¿no? Se imprimen en la Ciudad de México, donde hay imprentas, ¿no? Y esto nos habla entonces de un proceso en el cual la religiosidad urbana va a impactar profundamente en los esquemas de la religiosidad rural, ¿no? Y esto también a menudo se ha olvidado. No se ha olvidado cómo el proceso evangelizador no termina en el siglo XVI, continúa en los siglos siguientes y son las ciudades desde los lugares desde donde se está llevando a cabo este proceso. Además, se olvida muy a menudo que muchas ciudades llamadas indígenas para final del siglo XVI ya no son indígenas, ¿no? Son cabezas de alcaldías mayores, están situadas en rutas de comercio, esto acelera el mestizaje y muchas veces en estas llamadas misiones o doctrinas de los frailes o de los clérigos seculares, ya no solamente se atiende a población indígena. Hay una numerosa población mestiza, mulata, afrodescendiente y española que están convirtiendo a estas ciudades en centros también importantes de difusión de prácticas, de creencias, de rituales y, por supuesto, muchas de ellas también son centros de santuarios, ¿no? Otro de los temas también que a menudo se olvida es que los 12 franciscanos, ¿no? No hicieron tabula rasa, ¿no?
una obra clásica sobre el periodo y sobre el tema del virreinato, la conquista espiritual de México de Robert Ricard, ¿no? Que fue uno de los primeros textos que se abocó al estudio de este tema. Pues habla de que los frailes prefirieron hacer tabla rasa de las creencias y persiguieron incluso aquellas prácticas que podían parecer pues, contrarias al cristianismo. Si bien esto es cierto, ¿no? Hay que matizar, ¿no? El Códice Azcatitlan que vemos aquí, tenemos el juego del volador, el famoso palo volador, que es un juego prehispánico, ¿no? Es una ritual de ofrenda solar. Se sacrificaba un guajolote para poner el palo y los hombres que circulan alrededor de este palo volando, ¿no? Son colibrís, ¿no? Que están volando alrededor del dios Huitzilopochtli, el dios solar, ¿no? Y este ritual, a pesar de tener fuertes cargas, digamos, paganas, fue conservado por los religiosos como parte de esta preservación de elementos que podían ayudar a la evangelización, ¿no? Como las danzas, los cantos, ¿no? Y otro tipo de rituales que a la larga permitieron muchas veces que se facilitara la proyección del cristianismo en estas comunidades, ¿no? Otro tema, el tema de la violencia, ¿no? El tema de la violencia que tiene que ver con esta idea muy generalizada de que la espada iba por un lado y la cruz por el otro, pues en realidad vamos a ver cómo a menudo la violencia estuvo presente también en el proceso evangelizador, ¿no? Las campañas de extirpación de idolatrías, por ejemplo, tanto en Perú como en México a principios del siglo XVII, son clara muestra de esta violencia que se ejerció sobre los que seguían practicando el cristianismo, ¿no? Eso se ve claramente en la imagen que nos muestra aquí San Miguel venciendo a un demonio indígena, ¿no? Que es la idolatría, ¿no? Y por supuesto la persecución de idólatras, la destrucción de ídolos y códices, ayudados por los jóvenes catequizados que están estudiando en los conventos, ¿no? Una política del terror, ¿no? Denuncias y rupturas familiares, los juicios a los caciques y a los sacerdotes, como el que nos muestra el Códice Glasgow, ¿no? Donde 5 caciques y una cacica fueron ahorcados y 2 de ellos quemados vivos en la hoguera por practicar sus rituales después de estar bautizados, ¿no? Esta idea de un pacifismo religioso, pues un poco se rompe, ¿no? Con estas imágenes tan brutales de violencia, ¿no? Y después el contraste también, como decía Blanca, con la misión del norte, ¿no? Imposible sostener ahí en el norte una misión cuando no existen centros ceremoniales, no existen capas sacerdotales y guerreras dirigentes, no hay un proceso de sedentarización, no hay tributos, no hay estructuras comunitarias, no hay trabajo rotativo, no existen finalmente las condiciones propicias que hicieron de la evangelización en Mesoamérica un relativo éxito, ¿no? En cambio, en el norte, pues se tienen que trasladar poblaciones nahuas, otomíes, tarascos del centro, ¿no? Las epidemias que llegan mucho antes de los conquistadores también van a ser un serio problema en la devastación de estas comunidades, ¿no? La expansión del náhuatl como la lengua franca en las regiones, ¿no? Donde, zonas donde había ya cierto parentesco lingüístico, ¿no? Con estas familias utoaztecas, ¿no? De lenguas utoaztecas, sobre todo en las zonas de Sinaloa y Sonora, donde evangelizaron los jesuitas con mucho más éxito que los franciscanos en el resto del territorio, ¿no? La atracción de comida y de ropa, ¿no? El envío junto con los misioneros de guerreros, ¿no? Para implantar eh, eh, fortalezas, presidios que permitieran el apoyo militar frente a posibles ataques o incluso enviando antes a los guerreros para, digamos, eh, amedrentar a estas poblaciones y con los jesuitas, por ejemplo,
eh, aplacar, digamos, y pacificar estas tierras, ¿no? Prometiendo la paz a cambio de que se conviertan al cristianismo, ¿no? Estos procesos que también tienen una gran violencia, ¿no? Junto con los conflictos y alianzas con los militares, con los gobernadores, los colonos en el norte, las continuas rebeliones indígenas, ¿no? Que se provocan no solamente por la explotación de las minas, sino por la ruptura de las tradiciones que están llevando a cabo los religiosos jesuitas y franciscanos en el norte, ¿no? Y los continuos ataques externos, ¿no? Los apaches, los comanches, ¿no? La necesidad de crear fuerzas armadas indígenas, mestizas y españolas para aplacar las rebeliones y para detener estos ataques. Todo este proceso que no se da en Mesoamérica va a tener, obviamente, profundas consecuencias en la evangelización y es uno de los temas que se trata en el cuarto capítulo, ¿no? Finalmente, yo propongo en el libro que la evangelización debe ser vista como un proceso de comunicación o de no comunicación, ¿no? Para todo proceso comunicativo se necesitan unas redes sociales, ¿no? Es decir, una implementación de un orden cristiano en la cual están implicados prácticamente todos los sectores, ¿no? Desde la corona española y el papado hasta los sectores propiamente novohispanos, ¿no? El episcopado, los frailes, los caciques, los encomenderos, los gobernadores españoles, las autoridades, los virreyes, en fin, toda una serie de redes que posibilitan el proceso evangelizador. Donde no hay estas redes, no hay un éxito evangelización. El segundo tema, el tema de los mensajes, ¿no? El qué, el por qué y el para qué, se dicen, los dogmas teológicos y morales que llegan a los indígenas de manera muy fragmentada, primero por la dificultad lingüística, ¿no? Después por los diferentes códigos culturales, ¿no? Y enfrentar códigos culturales tan distintos fue todo un reto, ¿no? Y esto también implica un cierto grado de incomunicación y finalmente, los medios, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo este proceso de transmisión de la religión a través de, primero, una teorización retórica, ¿no? Una teoría retórica de cómo transmitir a las masas estas enseñanzas y toda una implementación a partir de sermones, pero sobre todo de la fiesta, ¿no? De las imágenes, ¿no? El libro, por supuesto, es fundamental también en este proceso de teorización, pero también de expansión de los mensajes. Y esto respondería a las preguntas cómo se transmiten, cuándo y dónde, ¿no? Es decir, el espacio y el tiempo aquí de nuevo. Y el problema, como todo problema comunicativo, el problema de la recepción, ¿no? La recepción eh, eh, es la que complementa la comunicación. Sin recepción no hay comunicación, sin recepción no hay un fenómeno cultural y religioso, ¿no? Y es por esto que mi conclusión en el libro es que el cristianismo que llega a Nueva España se centra sobre todo en rituales y en fiestas y en los milagros, ¿no? De ahí los subtítulos, ¿no? Los rituales, las fiestas y los milagros de los santos y las imágenes de Cristo y de la Virgen María en los santuarios serán los principales elementos que funcionarán en la transmisión del cristianismo, un cristianismo muy peculiar, ¿no? Un cristianismo que tenemos forzosamente que entender solamente a partir de cómo fue recibido, a partir de la recepción de estos mensajes por la parte de las comunidades indígenas, pero no solamente en las comunidades indígenas, ¿no? Yo insisto en que también hay una cristianización de las comunidades mestizas, afrodescendientes, de las comunidades españolas que habitan en este territorio. Pues muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Rubial, por esta panorámica sintética de la cristianización. Voy a dar la palabra al doctor Emerson Sena, doctor en Ciencias de la Religión de la Universidad Federal Llull de Fora
y de la Asociación Brasileña para la Historia de las Religiones. Saludos cordiales a todos. ¿Me oyen? Gracias, saludos, Blanca. Es un gusto estar con ustedes. Profesor Antonio Rubial García, saludos, Víctor, también nuestros comentadores y comentadoras. El libro de Antonio Rubial García ofrece un análisis denso y matizado sobre la introducción del cristianismo en Nueva España. Sí. La evangelización de los pueblos de las Américas fue a la vez una empresa social, política, militar, religiosa, moral y económica. En ese sentido, la evangelización representó una tarea multifacética, considerando la diversidad de pueblos, regiones, lenguas y estructuras sociales presentes entre las comunidades indígenas originarias, resultaba inviable una estrategia homogénea y lineal. No hubo cómo hacerla. El subtítulo del libro me llamó la atención: Catequesis, Fiesta, Milagros y Represión. Esto refleja la complejidad de las tareas. Por un lado, la fiesta, los milagros, la catequesis, con el cielo y el infierno juntos, operaban mecanismos de persuasión, traducción cultural y apropiación simbólica. Por otro, la represión y la policía cristiana configuraban el reverso disciplinario del proceso evangelizador. Las ambigüedades de la evangelización evidenciaban las tensiones internas del cristianismo también, que no es un sistema homogéneo, sino heterogéneo de creencias, valores y prácticas. A grandes rasgos, los dogmas y mensajes teológicos, morales y religiosos fueron conducidos por dos concepciones de Dios. Están en el libro de Rubial. Una concepción de Dios amorosa, pacifista, es decir, el Nuevo Testamento, la solidaridad, el amor, por donde viene el mestizaje. Y otra justiciera, vengadora, que promovía el castigo. Esto es el Señor de los ejércitos, el Antiguo Testamento y el Apocalipsis de San Juan y San Miguel. Por ello, las preguntas más importantes en estas tareas tan terribles y tan gigantescas, que es: ¿qué se debía creer y practicar? ¿Cómo engendrar estas creencias y prácticas y a la vez legitimarlas? En el mundo indígena, en Brasil, acá o allá, donde quiera, en las Américas, nunca dejó de ser amplio, lleno de lenguas, etnias y regiones, un mundo, pero en que la oralidad era determinante. En este contexto, sí, ahí se hace interesante, las fiestas, las imágenes y los sacramentos se convirtieron en dispositivos centrales de mediación cultural. En Nueva España, este proceso requirió, a mí me parece, la consolidación de una extensa y compleja red integrada, y así son palabras de Rubial, por provincias religiosas, cabildos civiles y eclesiásticos, universidades, los mercaderes, los hombres del rey, del papa y otros. No obstante, como bien señala Rubial, la religión, entendida como fenómeno comunicativo, solo adquiría eficacia a través de la apropiación y resignificación de sus mensajes por parte de los fieles. En Brasil, ahora llego a Brasil, 4 veces más grande que México, con más áreas socioculturales y geográficas, las tareas también eran gigantescas. Si bien que en ambos espacios coloniales se observaban discursos, rituales, dispositivos represivos y marcos doctrinales compartidos, también se evidenciaban diferencias muy significativas. A pesar de la similitud de métodos, la catequesis, las narrativas mitológicas, los relatos de milagros, que es muy común, la acción de órdenes religiosas como los jesuitas y los franciscanos, las visitaciones inquisitoriales, la Santa Inquisición y los conflictos entre autoridades eclesiásticas y civiles, los procesos de resistencia indígena y de aculturación siguieron trayectorias diferenciadas en Brasil y Nueva España.
En Brasil existía una población nómada mucho más numerosa y con niveles de complejidad distintos de los aztecas, por ejemplo. Según el antropólogo Pierre Clastres, nuestras sociedades indígenas, las brasileñas, desarrollaron mecanismos activos contra la acumulación primitiva del capital económico, es decir, el mercado capitalista, y del capital político, es decir, el Estado. Un cronista nuestro, o mejor portugués, del siglo XVI, observó: ellos, las comunidades originarias, no tienen leyes, ni reyes, ni fe, subrayando la ausencia de grandes estructuras centralizadas. El reto de la financiación fue enorme, por así decir. Los jesuitas en Brasil fueron los más eficaces en la incorporación de las comunidades indígenas originarias. A los jesuitas se les asignó el papel central como agentes de reorganización social. Las misiones, destacándose por su eficacia en la incorporación de las poblaciones indígenas. Ellos fueron los primeros a elaborar, a crear el diccionario de Tupí-Guaraní, por ejemplo. Sin embargo, más allá de los dispositivos institucionales, la violencia, las rebeliones indígenas, el mestizaje operó como el principal motor de expansión del cristianismo en Brasil también. Un mestizaje no solo biológico, sino también cultural y simbólico, que implicó la hibridación de creencias, prácticas y representaciones sociales. Según el sociólogo Gilberto Freire, en una célebre cita, ahora entre comillas, el europeo bajaba tierra respalando entre indias desnudas. Los curas de la Compañía de Jesús necesitaban bajar con cuidado para no empapar el pie en la carne. Fin de la cita, de las comillas. Un mestizaje hasta corporal. Los indígenas cayetés, por ejemplo, comieron en un ritual antropofágico al primer obispo de las nuevas tierras brasileñas en 1556. Un escritor modernista brasileño dijo en 1928, nunca fuimos catequizados, lo que hicimos fue carnaval. Sin embargo, ante sociedades complejas, heterogéneas y multiétnicas, uno de los aspectos más fundamentales del proceso de evangelización fue el doble carácter de la religión cristiana, a la vez coercitivo y cohesionador, múltiple también en las estrategias, en las mitologías y las narrativas. El panel que se obtiene de esta presentación es un cuadro muy dinámico, muy matizado y muy complejo. Por así decir, findo mis palabras y les agradezco oírme y a todos y a todas. Gracias, Emerson. Sí, vamos a escuchar a nuestros tres comentaristas y pasamos nuevamente a escuchar al doctor Rubial. El doctor Víctor Casallo es filósofo, está adscrito al Departamento de Filosofía y Teología de la Universidad Antonio Ruiz Montoya del Perú. Por favor, Víctor, si nos puedes dar tu punto de vista sobre el libro. Comentarios. Muchas gracias, sí, muchas gracias Blanca, y nuevamente agradecerle al profesor Rubial, bueno, a la organización por haber podido conocer, profundizar en este estudio tan interesante, ¿no?, que nos sumerge en la profundidad en la que se entrelazan diversos procesos que, como ha señalado el autor, no se deben entender de manera separada porque se han alimentado y resignificado mutuamente, lo cual también ayuda a entender cómo se han desarrollado desde perspectivas muy diferentes, para empezar sobre quiénes eran los indios, su naturaleza moral, su capacidad intelectual, etcétera, en qué consistía la evangelización, cuáles serían los medios adecuados para lograrla y los remedios, a veces terribles, como se ha recordado, cuando se encontraba oposición. Este estudio para alguien en Perú es especialmente interesante porque, si bien tenemos investigaciones sobre iglesias locales y algunas figuras señeras, justo hace poco ha sido
el recuerdo de Santo Toribio de Mogrovejo, famoso aquí en el Perú por moverse en el tiempo de la colonia por amplios territorios. Aquí pues en Perú uno camina o avanza 5 kilómetros y se encuentra con una montaña, entonces la figura de este obispo tan móvil contrasta un poquito con la tarea pendiente que tenemos en el Perú de un estudio tan comprensivo como el que ha desarrollado el profesor Rubial sobre el tema de la cristianización, ¿no? Eh, Voy a retomar algunos de los puntos señalados por el autor. El primero es la impresionante reconstrucción que hace de lo que implicó la respuesta de los evangelizadores a la variedad lingüística en Nueva España, porque no se trataba solamente de aprender muchas lenguas, sino de cómo elegir aquellas en las que se iba a estandarizar, ¿no? Sea el náhuatl o luego el castellano propiamente. Esto me parece que tiene dos aspectos entre los muchos que se pueden abordar, ¿no? Uno primero que el libro trata directamente fue el proceso y los resultados del esfuerzo de traducción de términos como Dios, de pecado especialmente, redención, etcétera, lo que generó, por supuesto, como en muchos lugares, una resignificación de estos términos, ¿no? Y que sin duda no dejaron contentos a los evangelizadores, pero que da testimonio de la riqueza de formas de experiencia religiosa y de cultivarla. El otro aspecto que también me parece muy relevante es cómo esta diversidad lingüística no se puede separar, ¿no? Como diría el investigador ya fallecido argentino Juan Carlos Escanone, de el enraizamiento de cada comunidad en sus lugares, ¿no? Que la reducción, que las congregaciones a las que fueron llevadas no solamente fue dejar atrás ganado, propiedades o, como señala muy bien el libro, sus muertos, sino momentos y lugares que les decían quiénes eran, ¿no? Entonces, haber perdido organizaciones como la poligamia, que fue apreciada en términos morales o moralistas y perseguida, desconfiguró todo un modo de convivencia social y de producción económica, pero sobre todo esta manera de habitar el mundo, ¿no? Entonces, el arrancar del lugar donde uno habita y el arrancar de la propia lengua, ¿no? Genera una experiencia, precisamente esto, de extrañamiento frente a la propia existencia, pero también, como muestra el libro, de una recreación. Esta desconfiguración trae una reconfiguración de estas vivencias, ¿no? No deja de ser también interesante, como también acaba de recordar el autor, el tremendo desafío que significó algo que uno a primera vista en Latinoamérica pues se acostumbra a ver, que es la cantidad, vocaciones de la Virgen, de los crucificados, de la cruz, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo explicarle a estas poblaciones que la Virgen, de la Virgen del Rocío, o la Virgen del Pilar, o la Virgen de Fátima, o la Virgen del Rosario, son diferentes pero eran la misma, ¿no? Me parece un proceso sumamente interesante que el libro reconstruye no solo con un rigor tremendo, sino de manera muy provocadora para seguir estos procesos actualmente. Y dentro también de esta variedad de respuestas, lo que señalaba respecto al olvido del clero secular, pero además en relación con los esfuerzos misionales de los religiosos, es también un tema sumamente interesante porque simplificaron diferentes maneras de entender la evangelización, diferentes métodos, como señalaba hace un momento, y esto aquí en el Perú es además especialmente revelador en nuestra historia reciente, porque el clero secular y el clero religioso han tenido un balance no solamente pastoral diferente, sino de peso político en la vida de la iglesia y del país. Venimos de unas décadas donde más bien los religiosos conformaban la mayor cantidad de obispos aquí en la iglesia peruana. Entonces es otro punto, me parece tremendamente leccionador y presente, a pesar de que se esté escribiendo de hace varios siglos, ¿no? Y para ir terminando, me parece además que el libro señala en algunos de sus momentos de recapitulación y de conclusiones no solamente un balance histórico, sino que nos invita a pensar la naturaleza del fenómeno religioso, de su sentido y sus procesos, en el momento que habla de cuánto entró el dogma, las explicaciones, los conceptos, ¿no? A los que me referí un momento a propósito de la traducción,
¿cuánto entraron las prácticas, ¿no? Y en esas prácticas, si no fue lo emocional, ¿no? Lo emocional cargado de significado, lo que justamente ha articulado, ha tejido la continuidad de la experiencia religiosa y por supuesto su cambio en los últimos siglos, ¿no? Y quisiera terminar entonces, no solamente reconociendo este punto que a mí me parece especialmente interesante para mi propio trabajo, como señalaba también el profesor Emerson, cómo las imágenes tienen sentido en las locaciones particulares donde la comunidad se encuentra con ellas. Pero esto no es un encuentro abstracto, está mediado por cantos, por danzas, por una serie de puestas en escena que hoy día lo que se denomina las artes escénicas estudian a través de esta categoría general de performance, ¿no? Y entonces me gustaría conocer el aporte, lo que podría comentar el profesor Rubial respecto al estudio del cuerpo, la vivencia del cuerpo que él señala, ¿no? Más de una vez, lo que se sabe de los ritos prehispánicos, cómo fueron resignificados en las flagelaciones públicas, ¿no? Además de los castigos, etcétera, ¿no? Pero me parece que es la permanencia de este tipo de prácticas y la priorización de la vivencia corporal, porque nuestras emociones siempre están encarnadas, me parece un aspecto sumamente importante en el trabajo del autor y que nos ilumina mucho para investigaciones empíricas y el trabajo teórico hoy día. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias. Creo que has puesto el acento en cosas fundamentales con relación a la evangelización, como son esta cuestión de la traducción, términos que son muy complejos realmente de traducir. Quizá el propio concepto de Dios, no sé, ya nos dirá el doctor Antonio Rubial qué opina, y por supuesto esto que tú llamas la vivencia corporal. Muy bien, Mónica Ulloa, la doctora Mónica Ulloa, ella es historiadora de la sección de Historia de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, y también está representando en este encuentro a la AXRAL, Asociación de Ciencias Sociales de la Religión en América Latina. Mónica, por favor, adelante. Muchas gracias, Blanca. Bueno, en primer lugar, quiero iniciar dando un cordial saludo a todas las personas que se encuentran con nosotros en este espacio y a quienes nos verán de manera diferida en otras latitudes. Y un saludo cordial al doctor Antonio Rubial, que ha sido pues un maestro, un formador para muchos de los que estamos acá. Tras haber escuchado a los colegas que me antecedieron, quisiera situarme en las relaciones entre política y religión que se presentan en el libro, para finalizar mi disertación con un análisis comparativo entre la colonialidad y la contemporaneidad, creyendo que en efecto el libro del doctor Rubial nos permite hacer análisis retrospectivos en una perspectiva histórica hacia la actualidad. En efecto, estas relaciones de política y religión se presentan con un vínculo o como un vínculo indisoluble y estructural que definió la vida en la Nueva España, manifestada principalmente a través de lo que yo identifico como 4 ejes. El primero, el patronato real, como base administrativa y legal de la corona. El segundo, la iglesia como pilar del orden virreinal, es decir, la iglesia no solo se encargaba de la salvación de las almas, sino que funcionaba como un brazo del imperio para mantener la estabilidad social, ideológica y económica. Un tercer punto que lo puedo identificar como los frailes, ¿verdad? En esta discusión que presenta el doctor Rubial, que presentó inicialmente, y el control territorial temprano que se hace a través de las órdenes que se establecen, justamente resaltando que las órdenes mendicantes actuaron como agentes de expansión geográfica y política, así como agentes veladores de la moral cristiana. Un cuarto elemento que lo identifico como la identidad religiosa como una fuerza política o como fuerza política, es decir, el libro destaca que la religión proporcionó un lenguaje político común en el marco de estos procesos históricos. Y finalmente quisiera ocupar lo que me resta de tiempo para nuestra disertación en analizar estas relaciones desde una perspectiva comparada, en lo que he llamado pensar los esquemas coloniales a la luz de la contemporaneidad. La obra permite realizar un análisis retrospectivo y comparativo entre la Nueva España y la realidad latinoamericana del siglo XXI.
en la que las relaciones entre política, espacio público y religión siguen presentándose con una gran contundencia. De forma tal, se observan conceptualizaciones que siguen siendo trascendentales en los estudios sobre política y religión actualmente, tales como el primer punto y el que considero uno de los más importantes, sino el que es más importante del libro, el propio proceso de la cristianización. Según el doctor Antonio Rubial, este fue un proceso multidimensional de conversión de las poblaciones indígenas al cristianismo, el cual no solo tuvo un carácter religioso, sino también un profundo peso político y social, que incluyó a los agentes religiosos y al aparato institucional del imperio, como un sistema de validación y dio paso a una visión corporativa entre imperio y religión. Asimismo, estuvo ligada con los procesos de moralización de las poblaciones indígenas americanas. Este proceso de moralización sigue resonando en la incidencia sociopolítica de los agentes religiosos hoy en día, quienes afirman que sus participaciones en la política corresponden a velar por la moral y las buenas costumbres cristianas. Es decir, el proceso de cristianización sigue vigente en el siglo XXI con sus propios tintes, matices, características y convergencias. La segunda conceptualización que llama muchísimo la atención es la noción de la ciudad de Dios en la tierra que describe el autor, comprendida por los autores o comprendida actualmente por los liderazgos religiosos políticos o religioso-políticos como el establecimiento de la nación cristiana. Si bien es cierto, como lo resalta el doctor Rubial, esta concepción fue la base ideológica de los procesos de conquista y de colonización del Imperio Español, hoy siguen siendo la base ideológica por la que se reclama el ámbito político como un espacio para los hijos de Dios, visto además como una obligación teológica. El tercer elemento que llama la atención en ese sentido es la religión como vehículo de intersección. Durante la época colonial, la institucionalidad religiosa católica era vista como una instancia de negociación, de administración y control, como representante de la divinidad y como agente de influencia cultural. En el siglo XXI, las institucionalidades religiosas, resaltando la pluralidad de esquemas o de denominaciones e instituciones religiosas existentes, mantienen ese rol dentro de la estructura social y política de las sociedades latinoamericanas, complejizándose al estar presente, como lo digo, una multiplicidad de religiones o denominaciones religiosas que se conjugan en el espacio sociocultural de América Latina. Por último, un elemento que me llama poderosamente la atención es el concepto o la noción del uso político de la religión, porque también es un concepto que estoy trabajando y que justamente verá la luz pronto en un libro. En este caso, el doctor Rubias se refiere al uso político de la religión como el vínculo estructural e indisoluble donde la fe y la institución eclesiástica funcionaron como herramientas de gobernanza, de control social y de legitimación del poder de la corona española en Nueva España. Actualmente vemos el uso político de lo religioso desde dos grandes perspectivas, como herramienta de los políticos latinoamericanos que ven a la religión como un vehículo para concretar sus objetivos sociopolíticos y como una herramienta de los líderes religiosos que ven a la política como un vehículo para concretar sus objetivos religiosos. Por todo ello, el libro del doctor Rubial no solo es una obra que introduce a la comprensión de los procesos socioreligiosos de la Nueva España, sino que por el contrario, invita a la reflexión en perspectiva histórico-comparada para profundizar en cómo y de qué manera esos procesos de cristianización consolidaron no solo la base de un sistema colonial, sino también el sistema política-religión del que forma parte América Latina en la actualidad. Por ello, mi pregunta para el doctor Rubial es justamente esta: ¿cómo dialogar entre los procesos religiosos coloniales y los procesos religiosos contemporáneos, a la luz de la obra del doctor Rubial? Muchísimas gracias. Sí, Antonio, como tú lo organices, si quieres contestar de manera
global? ¿Cómo? Sí, me gustaría resaltar algunos puntos de las intervenciones. Sobre la primera intervención, Emerson, me parece muy interesante la diferencia que hay entre esto que se da en Mesoamérica y en Perú, donde hay altas civilizaciones bien organizadas, con esquemas políticos sobre los cuales se montó la cristianización y de alguna forma fueron exitosas precisamente por esta posibilidad de una infraestructura, ¿no? Y cuando tú hablabas que en el Brasil la situación es muy distinta, porque no existen obviamente estas realidades prehispánicas, ¿no? Son comunidades muy distintas. El proceso evangelizador que realizan los jesuitas se pareció mucho, ¿no? Porque la Compañía de Jesús es una institución que tiene, digamos, un proyecto misionero muy homogéneo, ¿no? Sobre todo en América se ve muy claramente, ¿no? Podemos comparar, por ejemplo, las misiones de guaraníes en Paraguay con las misiones en Sinaloa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay muchas similitudes porque hay un proyecto común, ¿no? De los jesuitas a partir de esto, ¿no? Es decir, es un poco lo que decía José de Acosta, ¿no? José de Acosta y en general todos los jesuitas, ¿no? Diferenciaban lo que era la misión entre los chinos, los japoneses, que eran altas civilizaciones, ¿no? A las cuales se enfrentaron y podían dialogar con ellas, ¿no? Y en cambio estos que eran salvajes, ¿no? Porque en sus términos eran primitivos, ¿no? La evangelización debía ser de otra forma, ¿no? No por convencimiento, sino un poco forzándolos a que se convirtieran, ¿no? Y que esas conversiones debían ser de manera distinta, ¿no? Es decir, hay toda una política, digamos, religiosa de los jesuitas respecto a estas dos diferentes realidades sociopolíticas, ¿no? Me parece muy interesante también el tema de las rebeliones, ¿no? Es decir, igual que en el norte de Nueva España, ¿no? Las rebeliones son una respuesta, ¿no? Pero la rebelión es una respuesta de resistencia, pero no es la única respuesta, ¿no? Hay una resistencia, podríamos decir, pasiva, ¿no? Y la resistencia pasiva es tan importante como la resistencia activa de una rebelión, ¿no? La resistencia pasiva tiene que ver con los hago creer que entiendo, los hago creer que obedezco, pero hago lo que quiero, ¿no? Y eso es una impronta que se da en toda América, ¿no? Las comunidades indígenas, y es algo que por lo menos en México se ve muy claramente, ¿no? Es decir, yo le digo sí a todo, pero hago lo que quiero, ¿no? Finalmente, ¿no? Es decir, es una resistencia pasiva, ¿no? Ustedes dirán lo que quieran, pero yo no creo en eso, ¿no? Y les digo que sí creo, ¿no? Es decir, esto se ve muy claramente en los testimonios, cuando en los casos que caen en inquisición o en provisorato, ¿no? Que les preguntan, ¿no? sobre creencias, ¿no? Y uno se da cuenta de que en realidad el cristianismo les pasó, pero muy por arribita, ¿no? Muy superficial, ¿no? Testimonios de que la Virgen del Carmen es la mujer de Satanás, ¿no? Por ejemplo, hay testimonios indígenas que no entendieron nada, ¿no? Entonces lo importante aquí no es eso, ¿no? Y por supuesto que yo creo que los religiosos sabían perfectamente que el cristianismo no les iba a llegar por ahí, les iba a llegar por las prácticas, les iba a llegar por los santos, les iba a llegar por los rituales, ¿no? Y ese finalmente es el cristianismo que tenemos actualmente, ¿no? Un poco respondiendo también a Mónica, ¿no? Si en la actualidad hablamos de cristianismo, estamos hablando de un cristianismo ritual, ¿no? Incluso en los ámbitos urbanos donde supuestamente los cristianos tienen más conocimiento de la teología y de la religión, ¿no? Para muchos cristianos, la iglesia es una vieja señora que presta su casa para fiestas, ¿no? Para el matrimonio, para el bautizo, ¿no?
¿no? Es eso, ¿no? Van a misa los domingos, muy pocos, o los que se dicen cristianos, pero no van a misa, no son practicantes, ¿no? Ah, pero eso sí, tienen que casarse por la iglesia, tienen que bautizar a su hijo, tienen que enterrarse, y hay los 9 días de las misas por el alma del difunto, ¿no? Esto es parte de la socialización, ¿no? La iglesia se ha convertido en un instrumento social, ¿no? Fundamental para estas comunidades, ¿no? Pero al Antonio, mismo tiempo, ¿sí? no, te quería de preguntar al respecto de lo que estás diciendo, quizá el culto aquí a la Virgen de Guadalupe ¿Sí? puede, ¿Sí? puedes Sí, un poco a ampliar un eso iba, poco. ¿no? A eso iba. La gran presencia en mucho del cristianismo popular en América Latina, y posiblemente también, yo creo que en Brasil es igual, ¿no? Estos santuarios, estos lugares donde son lugares de sanación, lugares de esperanza. Eh, yo siempre pienso que eh, la miseria, el hambre, las carencias, las necesidades son una tierra fértil para esta religiosidad, ¿no? Cuando se han solucionado los problemas de salud, los problemas de alimento, los problemas básicos que tiene todo ser humano, ¿no? La religión un poco pues, sale sobrando, ¿no? Se convierte en un ámbito, es el ámbito de la moral, ¿no? Posiblemente el ámbito de la moral es el cristianismo protestante, ¿no? Pero en el campo de las necesidades prácticas, en el campo de la vida cotidiana, ¿no? La religión católica le da a la gente esperanza, ¿no? Le da a la gente la posibilidad de, pues, solucionar sus problemas con esperanza, con esperanza del milagro, ¿no? Y finalmente eso es lo que está moviendo estos santuarios, ¿no? La gente que llega a estos santuarios es gente sumamente necesitada, ¿no? Si vemos los exvotos, es gente que tiene carencias básicas, ¿no? Y el gran éxito de la religión en nuestros países se debe a la miseria, lamentablemente, ¿no? A la miseria en la que vive la mayor parte de la población, ¿no? En países donde no existen estas condiciones, pues la religión se refugia en la moral, no en las prácticas. Sí, y creo que eso es un poco en respuesta a lo que Mónica decía, ¿no? Los rituales, ¿no? Las prácticas, pero además en una situación muy peculiar, porque en nuestros países, además, el anticlericalismo del siglo XIX, acentuado con toda esta situación que se ha dado contemporánea de los curas pederastas, esta pérdida que la Iglesia Católica está teniendo de credibilidad, ¿no? Porque la Iglesia Católica está perdiendo credibilidad, ¿no? Eso está llevando a la fuga, pues muy acelerada de gente hacia eh, digamos, las ofertas de las otras religiones cristianas, ¿no? Los testigos de Jehová, esta cosa brasileña de pare de sufrir, ¿no? Es toda una religión, los evangélicos, ¿no? Todas estas ofertas religiosas que no solamente les dan posibilidades económicas, ¿no? Sino también les ofrecen también posibilidades de milagro, ¿no? Como la religión esta de pare de sufrir, ¿no? Pero igualmente les están dando pues también identidad, ¿no? Y esto es un fenómeno que está dando actualmente, ¿no? En México de 1960, donde el 90% de la población era cristiana, a 2021, donde el 70% de la población sigue siendo católica, pero el 30% ya no lo es, ¿no? Se han pasado a las otras ofertas religiosas cristianas. Esto nos habla de un debilitamiento moral de la Iglesia Católica, ¿sí? Y eso es un proceso que se está dando, yo creo que también en Latinoamérica, ¿no? En toda Latinoamérica es un proceso muy generalizado, ¿no? Es eso una cosa un poco sobre lo que decía Mónica. Otro tema que también me interesaría insistir es en el tema de las rupturas, ¿no? Normalmente lo que yo postulo en el libro es que generalmente los antropólogos que tienen una visión muy
inmediata, ¿no? Es decir, sus testimonios son testimonios actuales, tienden a retrotraer esos testimonios al pasado y pensar que no hubo rupturas, ¿no? Una continuidad ininterrumpida desde el México o desde el mundo prehispánico hasta hoy, ¿no? Las huacas en Perú, los santuarios prehispánicos siguen vivos, ¿no? Un poco todavía la gente en México ahora el 21 fueron a las pirámides a recibir en esta ola New Age, ¿no? Y eso no es continuidad, ¿no? Esos son injertos de memoria, ¿no? Y esta ruptura de la memoria creo que es fundamental para entender el proceso religioso, ¿no? Cuando en el siglo XVI nos enfrentamos a comunidades en las cuales la transmisión fundamental de la religión ancestral es por medio de los ancianos, ¿no? Y vemos que las epidemias están expandiéndose y acaban con más de la mitad de la población, ¿no? Y los principales muertos son los ancianos, ¿no? La movilización de poblaciones cuando se trasladan, lo que decía Víctor, ¿no? Se trasladan las poblaciones de sus centros ceremoniales, de sus lugares donde tienen a sus muertos, a concentrarlos en centros donde incluso conviven con etnias con las cuales estaban peleados durante décadas, ¿no? Y son obligados a convivir en la misma comunidad, ¿no? Esta ruptura, esta movilización de poblaciones, estos ejércitos de indígenas que van acompañando a los conquistadores en sus otras conquistas, porque la conquista fue hecha por ellos, por los indígenas, ¿no? Y que rompen con su tradición, estas son rupturas que forzosamente quiebran la memoria, ¿no? No puede haber continuidad con estas rupturas, ¿no? Y hay una necesidad de reconstitución del mundo espiritual. Y esa reconstitución se hace con los santos, ¿no? Con las imágenes milagrosas, con todo este proceso donde se insertan además comunidades ya no solamente indígenas, sino comunidades mestizas, afrodescendientes, que llegan de todos lados, ¿no? Un poco a partir del milagro, a partir de estas comunidades religiosas, ¿no? En la cual la religión funciona como cohesión, como elemento de negociación, ¿no? Aquí es donde la religión está conformando nuevas formas de sociabilidad, ¿no? Y eso no lo podemos olvidar, ¿no? Y es muy cierto, ¿no? Las comunidades más mestizadas son las comunidades donde el cristianismo está más presente, ¿no? Las comunidades más aisladas, ¿no? En las montañas de Oaxaca, en las zonas aisladas de la selva de Yucatán, la zona maya, ahí la pervivencia del mundo prehispánico es mucho más fuerte, ¿no? Porque no se han constituido precisamente esas comunidades mestizas, estas nuevas formas de sociabilidad que el cristianismo está implantando e imponiendo y que van a ser finalmente las que están creando a los nuevos pueblos latinoamericanos, ¿no? Que ya no son indígenas, ¿no? Las poblaciones indígenas ya constituyen el 10% actualmente, el 10%, ¿no? El gran proceso del mestizaje en México se da en el siglo XIX. La gran ruptura del mestizaje se da en el siglo XIX, no en la época colonial. En 1821 todavía el 70% de la población es indígena y el 70% de la población sigue hablando lenguas indígenas. Si la castellanización es escasísima en el siglo XIX, ¿no? A final del siglo XIX las comunidades indígenas han disminuido brutalmente, el mestizaje se ha intensificado y la pérdida de las lenguas es brutal, ¿no? Y yo creo que es un proceso similar el que se está dando en Perú, el que se está dando en Brasil, el que se está dando en muchos lugares, ¿no? Esto es olvidamos, muchas veces nos quedamos en la colonia y esta ruptura que los independentistas quisieron, digamos, que se diera, ¿no? Porque finalmente también le debemos al proceso de independencia esta ruptura de memoria, ¿no? La época colonial fue una época oscura, hay que olvidarla, ¿no? Y sin embargo, los procesos religiosos siguen vigentes en el siglo XIX y siguen vigentes hasta el siglo XX, ¿no?
Y esas rupturas que los independentistas pensaron que se iban a dar, no se dieron, ¿no? Hay una continuidad y esa continuidad se ve precisamente en los procesos religiosos, ¿sí? Y bueno, creo que yo es todo lo que puedo decir. No sé si quieren agregar algo. Eh, Solo yo, yo, que- sí, sí, adelante, Emerson, sí, por favor. Solo un comentario, hay un cronista jesuita llamado Antonio Viera que comparaba los indígenas a una hierba que se cambia siempre de forma, el mármol y la multa. Es algo muy interesante esta comparación. Y también me acuerdo de la iglesia, para de sufrir, la iglesia del obispo Macedo, que es el creador de una iglesia neopentecostal que es una hibridización católica también, que utiliza rituales, hierbas, agua santificada y otras cosas más. Es muy interesante. La idea de rupturas también en Brasil. Me parece que el mestizaje empezó muy temprano, desde los primeros albores de los siglos de dominación portuguesa. Hoy hay una tentativa de reinvención étnica, recreación de las posibilidades indígenas que fueron apagadas, pero no es la misma cosa. En el pasado se quedó a la destrucción y ahora hay una otra cosa, pero las hay en Brasil. Hay una reinvención, una repoblación indígena en Brasil, pero en comparación con otros países de América, la población indígena es una de las menores. Es muy pequeña la población en comparación. Había, según algunos cálculos, unos entre 5 y 10 millones. Hoy solo son 1 millón de personas indígenas. Es algo muy interesante. Sí, bueno, ese dato en Brasil no lo conocía. En México creo que hay, por lo menos los que se declaran indígenas, no sé exactamente si hablantes de lenguas, pero sigue habiendo todavía alrededor de 20 lenguas vivas, si no me equivoco, Antonio, por lo menos en México. Y la población que se declara, por lo menos en censos, es bastante mayor. Yo creo que lo mismo ocurre en Perú. Antes de darle la palabra a Víctor, que me encantaría escucharlo, Antonio, yo creo que sí hay un problema realmente complicado con relación a la memoria, a la continuidad y a las rupturas de las que tú hablas con relación a la religiosidad en América Latina. A mí me impactó mucho en el libro cuando tú dices que en realidad por ejemplo, estas cosas de los cultos, por ejemplo, a la Virgen de Guadalupe, eran promovidos por el obispado. Y entonces nos dices aquí que hay una gran cantidad de santos promovidos por los obispos seculares que no tienen que ver realmente con la religiosidad antigua, porque tú nos dices San Miguel, San Martín, San Antonio Abad, Santa Bárbara, San Roque, San Sebastián, Santa Polonia. Todas estas vírgenes y santos, pues no forman parte del culto prehispánico. Era otra religiosidad, efectivamente, y creo que aquí entran dos conceptos de los que hablaba Víctor, que eran complicados de traducir, como son la cuestión del Ishipitla, que tú también mencionas en el libro, o sea, de vivir la representación no como representación, sino verdaderamente como encarnación de la divinidad en la imagen. Y también la idea de que la dualidad, digamos, era un elemento de orden cósmico en la religiosidad antigua. Es decir, que no era Dios y el demonio, el diablo. Esto no existía. Había bien y mal, pero no estas figuras que son las que van digamos, a polarizar la religiosidad católica. Antonio, no sé tú qué piensas. Sí,
Hay un libro fascinante, que es Slippery Earth, ¿no? De esta, ay, se me fue el nombre de la investigadora norteamericana que dice que muchas veces los frailes se enfrentaron a problemas de traducción, pero no solamente de traducción literal, sino de traducción de conceptos, ¿no? Y ella dice que, obviamente, apoyados por sus colaboradores indígenas, que conocían muy bien el contexto lingüístico y cultural, tradujeron bien y mal por orden y desorden, ¿no? Es decir, los conceptos de bien y mal no eran conceptos prehispánicos, ¿no? Y entonces, obviamente, para poder traducir estos conceptos, mejor utilizaron la idea de orden-desorden, que era una idea muy clara, ¿no? De el orden es lo bueno, ¿no? Y el desorden es lo malo, ¿no? Y claro, adaptar eso a la religión cristiana era muy difícil, ¿no? Porque claramente hay una división, ¿no? Después, otro tema también sobre la dualidad, ¿no? ¿Por qué el éxito de la Virgen? ¿No? El éxito de la Virgen fue precisamente por eso, ¿no? Porque si hay una divinidad masculina que es Cristo, ¿no? Tiene que haber su contraparte, ¿no? Y curiosamente su contraparte es su madre, ¿no? Pero en muchos de los textos, sobre todo en la Mixteca, ¿no? Y en la zona náhuatl, la Virgen es la contraparte femenina de Cristo, ¿no? Es su complemento, ¿no? Es decir, en este tipo finalmente, lo que es muy claro es que en la recepción los indígenas captaron el cristianismo que quisieron, ¿no? O que pudieron, ¿no? Y lo captaron a partir de sus términos, ¿sí? Lo más difícil de historiar es la recepción, ¿no? Y finalmente, ¿qué tenemos de la recepción? Tenemos los aparatos de la represión, ¿no? Es los testimonios indígenas en provisorato, los testimonios mestizos, mulatos en la Inquisición, pero finalmente eso que aparece en los aparatos de la represión, ¿no? Que son los testimonios de los que son capturados, no nos dan una idea general de cómo se recibió la religión por la totalidad de los individuos, ¿no? Es decir, aquí también hay que matizar, ¿no? No es lo mismo un catequista, ¿no? Que una mujer, una campesina, ¿no? La mujer campesina debió haber recibido el cristianismo de otra forma distinta a la que lo recibió el joven que desde niño había estudiado en el convento, ¿no? Y que tuvo un contacto directo con el cristianismo y con la moral y con todos los términos propios del cristianismo, ¿no? También aquí tenemos que, ¿no? Matizar. Las generalizaciones siempre son confusas, nunca nos dan el total de la realidad, ¿no? Y podemos intuir algo de lo que pudo haber sido la recepción solamente a partir de los testimonios que nos quedan ahí, ¿no? La represión, ¿no? Había pedido la palabra Víctor y después Mónica, por favor. Sí, muchas gracias. En la misma línea de este intercambio entre Blanca y Antonio, estaba recordando que a fines del año pasado, sobre las rupturas y continuidades dentro de la misma Iglesia Católica, ¿no? Las corrientes y tal. A fines del año pasado, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, en la versión contemporánea de la Inquisición, pero con otros métodos de inspiración, decidió o ya resolvió que la Virgen María no es corredentora. Algo que yo en particular aprendí en mi colegio, que mi colegio era católico, y mi mamá, que tiene 93 años, no le dice nada, ella es devota de toda la vida de la Virgen de Cocharcas, aquí, ¿no? Pero sin embargo, es un tema de poder, y lo menciono aquí porque una cuestión también muy interesante en el libro es haber leído cómo los franciscanos enviaron una queja contra el arzobispo Montúfar por cuando él estaba promoviendo la devoción a la Virgen de Guadalupe, justamente en el Tepeyac. ¿Por qué? Porque lo acusaron, o sea, a mí me llamó muchísimo la atención, de estar promoviendo prácticas idolátricas, porque la comunidad iba a pensar que como la imagen estaba en ese lugar, a lo que me refería hace un rato,
pues y esto iba a ir en contra de todos los esfuerzos evangelizadores. Bueno, recordarán ustedes también dos simplemente referencias, ¿no? Para cómo cambian, pero también permanecen estas disputas de poder sobre ideas, pero que tienen mucho que ver con imágenes y con lo perceptible. Cuando el anterior Papa Francisco hizo un encuentro sobre comunidades indígenas y tal, no sé si ustedes recuerdan, hubo una exposición en el Vaticano y un grupo, si no me equivoco, de católicos austríacos cogieron algunas imágenes de la Pachamama, de la Madre Tierra en quechua, quechua andino, y las lanzaron al río porque les parecía eso un acto idolátrico, celebrado además en el Vaticano. La persona que hizo eso además luego decapitó una imagen de la Virgen María que no era religiosa, era una exposición artística donde la Virgen María estaba dando a luz, porque las imágenes siguen hablando, o sea, siguen diciendo y siguen indignando, y hace nada más una semana o dos, ¿no? Un grupo, no solamente aquí en Perú, sino también en Europa, han rescatado una imagen del actual Papa León XIV, que como ustedes saben, bueno, acá en Perú parándose diciendo que es peruano, por los años que estuvo acá, han recuperado una foto donde él participa en una reunión e incluso está de rodillas en un momento donde se celebra la Pachamama. ¿Cómo puede ser? Claro, ahora no son los franciscanos con obispos, sino son grupos de laicos muchas veces a través de las redes sociales que disputan el poder, pero a propósito, me parece a mí, no tanto de definiciones teológicas, ni siquiera de interpretaciones, ¿no? Como las que podemos desarrollar aquí, sino por la sensibilidad de las imágenes, ¿no? Y por eso reitero, me parece sumamente interesante la invitación que nos hace el profesor Rubial a estudiar las tecnologías de la comunicación que se han empleado y en esta época nuestra que se siguen empleando. Sí, sí, sí. Sí, muchas gracias, Víctor, por todas estas eh, precisiones y señalamientos. Voy a darle la palabra a Mónica y después quisiéramos, si hay un momentito, no lo sé, Andrea, tú ahora nos dices por lo menos para una o dos preguntas del público, quizá. Sí, Mónica, adelante, por favor. Sí, sí, muy rápido, justamente en función del tiempo, nada más estos elementos que se han dicho, ¿verdad? Incluso cómo se han eh, reconfigurado las formas de creer, ¿no? Las formas de creencia, como se le denomina ahora. Importante no hacer alusión a lo que mencionaba el doctor Rubial, que ahora muchas veces la gente no es que deje de creer, es que ya no cree institucionalmente, es decir, ya no formo parte de una estructura eclesial específica denominada iglesia, pero sigo teniendo creencias, ¿no? Entonces, por ahí es importante, por eso los análisis se han ido enfatizando en los últimos años hacia esas otras formas de creer. Es decir, no dejo de creer, pero ya no creo institucionalmente. Es decir, ya mi fe o mi mediación espiritual ya no pasa por una institución eclesial, ya no pasa por un sacerdote, no pasa por un pastor, no pasa por un ministro, no pasa por una figura religiosa como tal, sino que ahora se están reconvirtiendo esas formas, ¿no? En el marco de esas mismas rupturas sociohistóricas o socio-religiosas que existen en los procesos de cristianización o de procesos de religiosidad en América Latina o lo que comprendemos ahora como América Latina, ¿verdad? Eso era nada más lo que quería mencionar. Por eso es muy interesante leer los reportes del Pew Research Center, ¿no? Que el 2014 fue uno de los más reveladores, pero que también en los últimos años han arrojado datos que llaman poderosamente la atención dentro de esas estructuras, ¿no? El doctor Rubial también hablaba sobre los procesos de secularización y de laicidad que se dan entre el siglo XIX y el siglo XX. Costa Rica sigue siendo un estado confesional, ¿verdad? Y en su constitución, cuando se declarara la religión oficial como el catolicismo, católico apostólico romano, se dice que se permite la libertad de culto siempre y cuando no atenten contra la moral y las buenas costumbres. Bueno, un poco lo que yo digo siempre, ¿verdad? Que la moral y las buenas costumbres y quién establece ese paradigma regulatorio constitucionalmente incluso, ¿no? Entonces, por ahí vemos como algunas de esas claves y de esas estructuras siguen permeando en espacios específicos y eso era nada más lo que quería acotar. Muchísimas gracias. Antonio, ¿quisieras hacer un comentario a estas últimas intervenciones antes de darle la palabra un último momentito al público? Sí, bueno, me parece muy interesante todo lo que han dicho. Este, yo creo que lo que acaba de decir Mónica es muy importante porque
incluso actualmente, ¿no? Ya los nuevos sincretismos, digamos, ¿sí? Han incluido cosas tan diversas como, no sé, un católico puede creer en Buda, puede hacer yoga, va a recibir la buena vibra de la pirámide, ¿no? Lee su horóscopo, ¿no? Cree en el esoterismo, ¿no? No hay ya límites para ser buen católico, ¿no? Estamos entonces ante los nuevos sincretismos que siempre han existido, ¿no? Desde que el cristianismo surge, el cristianismo es una religión sincrética, ¿no? Y cuando se expande se vuelve una religión de masas a partir de la imposición bueno, de la aceptación por parte del Imperio Romano, ¿no? Ya desde ahí comienza a darse en todas las civilizaciones del Mediterráneo sincretismos, ¿no? Es decir, la religión del planeta es el sincretismo, no hay religiones, ¿no? Todo el mundo hace sincretismos, ¿no? Y eso es que creo que sigue tan vigente como lo fue, pues yo creo que desde la imposición de las religiones monoteístas, ¿no? Porque es parte del ADN humano, ¿no? Claro. Adaptarse, es parte de la adaptación. Sí, sin duda, hay una dimensión, hay un homo religiosus y no solamente son políticos, digamos, ¿no? Hay una dimensión ahí constitutiva de lo humano que alude también a esta estructura fundamental básica de la que estamos hablando, que nos ocupa ahora, por lo cual estamos aquí trabajando el fenómeno religioso y sus distintas expresiones. Quisiera ver si en el público hay alguna pregunta para también poder intercambiar un momento. En el chat yo no veo, no veo preguntas formuladas, pero no sé si alguien quisiera hacer una pregunta. Pablo, por ahí, que estuvo con nosotros. Robson, no sé si tienen algún comentario. Bueno, pues si tenemos un segundo, Antonio, yo quisiera una última cosa quizá en tu libro que me parece muy importante porque me parece de una gran actualidad. O sea, creo que esto que llamamos evangelización, cristianización, colonización es actual, o sea, que no ha terminado, que continúa. Que de hecho el mismo proceso pues, de colonización lo seguimos viviendo de distintas maneras y bueno, pues hace de una gran vigencia los planteamientos que tú nos haces en tu libro. Uno de los aspectos más interesantes que a mí también me ha llamado mucho la atención es este proceso de cristianización va aparejado con la desacralización de la naturaleza. Es decir, que corre paralelo pues, a un concepto distinto de naturaleza en la Nueva España, que va a sustituir una visión animada de la naturaleza, por así decirlo, y la va a sustituir por una concepción de naturaleza como recurso, como medio de explotación, como materia prima, como mercancía para lograr un desarrollo industrial importante. Mm, Creo que también lo tocas aquí. Creo que es muy importante ver este significado, ¿no? O sea, realmente la divinidad, digamos, pues eran fuerzas naturales y hay un cambio decisivo, ¿no? Como un último punto, no sé si quisieras decir algo al respecto. Sí, bueno, sí, yo creo que eso tiene que ver también con pues nuestras raíces judías, ¿no? Es decir, a partir de la creación de un Dios personal, ¿no? De un Dios único y personal, creador, ¿no?
obviamente la creación se vuelve algo independiente del ser humano, ¿no? Es decir, esta integración que las religiones antiguas hay entre el hombre y la naturaleza se rompe, ¿no? Con el surgimiento de una divinidad que crea, ¿no? Y por lo tanto separa de su ser a la naturaleza, ¿no? Y separa al hombre de la naturaleza, ¿no? Es decir, el mismo mito judío de la creación es muy claro, ¿no? El hombre es el último que se crea, el hombre le da nombre a los animales, ¿no? Se vuelve el rey de la naturaleza y por lo tanto Dios le da el poder para usar de ella a su antojo. Encontré esto en internet para el rey de la ¿no? naturaleza y por lo tanto Dios. Entonces, Sí, precisamente, y teníamos una religiosidad, digamos, politeísta en el viejo mundo y ahora, perdón, o sea, en el continente americano, en las religiones precolombinas, la naturaleza estaba animada y el viento, el sol, el agua tenían distintas advocaciones divinas y esto pues va a cambiar efectivamente radicalmente con la introducción del cristianismo y la evangelización. Muy bien, pues creo que eso va a dar pie para numerosos debates también y otros horizontes. Me voy a permitir leer solo un comentario que está en nuestro chat que dice que es muy importante entender el rol que cumple la religión en la sociedad para poder comprender cómo se mueven las fuerzas sociales y políticas, incluso en el mundo contemporáneo, y para leer también los movimientos políticos de la actualidad. Bueno, pues muy bien. Voy a cerrar nuestra sesión diciendo, bueno, si no hay ningún otro comentario o ninguna otra participación. Víctor, ¿no? Nada. Perfecto. Pues muy bien. Sí, Antonio, por favor. Quisiera agregar nada más algo así como, nosotros estamos utilizando categorías obviamente occidentales. No podemos desprendernos, aunque no seamos católicos o cristianos, no podemos desprendernos de del esquema cristiano occidental, ¿no? Del esquema racional aristotélico y de los valores occidentales cristianos, ¿no? Nuestros valores sobre el bien y el mal, sobre la justicia, son absolutamente cristianos, ¿no? El sufrimiento, nuestras relaciones amorosas, nuestra visión del bien y del mal, todo está condicionado por nuestra perspectiva cristiana, ¿no? Entonces, un poco esto que los movimientos de descolonización están pretendiendo, para mí es un absurdo, ¿no? Porque por principio de cuentas están utilizando un lenguaje que es occidental, ¿no? No pueden descolonizar cuando el lenguaje que utilizan es un lenguaje de la colonización, ¿no? Y están usando conceptos de la colonización, ¿no? Y no hay marcha atrás, ¿no? Es imposible ya dar marcha atrás, ¿no? Es decir, nosotros que estamos en un ambiente intelectual y sabemos cómo funcionan digamos, los códigos y cómo se puede entender desde otra perspectiva esos códigos y podemos ver desde fuera el fenómeno, nos podemos dar más o menos cuenta de lo que está pasando. Pero la gran masa de la población, la mayor parte de la población, no tiene acceso a esta posibilidad de perspectiva, de crítica, ¿no? Porque la mayor parte de la población vive al día, ¿no? Y cada vez están más mediatizados, ¿no? Entonces, estos procesos los viven, pero no los razonan, no los entienden, ¿no? Y creo que eso es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Si nosotros finalmente estamos procurando que esto llegue a más gente, ¿no? La posibilidad de que más gente tenga acceso a este tipo de conocimientos, a un conocimiento crítico sobre la religión, ¿no? La religión que es al mismo tiempo coercitiva, pero al mismo tiempo también cuestionadora, ¿no? Y todo esto, pues, llega a través de estas redes a muy poca gente, ¿no? Ojalá llegara más, pero yo sí soy muy
pesimista, y creo que nuestro planeta está cada vez más desinformado, cada vez más manipulado, y ojalá y algún día pueda llegarse a tener una conciencia más extendida de que la historia, la filosofía, las humanidades son importantes para entender al ser humano. Pero lamentablemente parece ser que los medios y el sistema pues nos están marginando para ser cada vez menos los que pensamos y más los que no piensan. Es todo. Antonio, yo no quiero ser pesimista, pero también comparto tu punto, pero tengo que serlo. Sinceramente, sí, creo que atravesamos por tiempos muy oscuros. Aún así, no recuerdo, recién acabo de leer una frase que dice que aunque supiéramos que es el fin del mundo, que mañana es el fin del mundo, plantaría un árbol. Entonces, pues con esto quisiera agradecerles a todos su presencia. Creo que el conjunto de puntos de vista esbozados aquí abre nuevas y numerosas vetas de reflexión. A nombre de la International Association for the History of Religions, agradecemos a nuestros ponentes y amigos haber aceptado nuestra invitación y asimismo agradecemos la escucha y la participación de todo el público que nos ha seguido por Zoom. Los esperamos en nuestra siguiente emisión online del seminario de la IAR, Teoría e Historia de las Religiones en América Latina. Muchas gracias.